Bueno, muy buenas tardes. Entonces, el día de hoy, pues la tarea es sobre cardiotoxicidad por trastuzumab y en los objetivos de la clase, pues tenemos como objetivo comprender el mecanismo de patogenicidad, establecer la frecuencia del monitoreo y conocer cuándo la dosis debe de ajustarse. Entonces, en la agenda a tratarse el día de hoy, pues tenemos definiciones, patogenicidad, epidemiología, factores de riesgo, frecuencia de monitoreo, tratamiento y ajuste de dosis. Bueno, entonces, empezando con las definiciones, pues yo sé que la clase era de trastuzumab, pero la verdad es que me parece tan interesante que pues también coloqué otros anti-HER2, ¿verdad? Entonces, bueno, iniciando con trastuzumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a, a la parte, al dominio extracelular número 4 de lo que es el HER2. Entonces, el HER2 lo que es una tirosinquinasa que tiene como las tirosinquinasa, este tipo de tirosinquinasa, las HER, lo que hacen es que el ligando es EGFR y hay cuatro. Entonces, pero HER2 es la única que es ligando huérfano. O sea, no necesita un ligando para poder producir lo que es la activación de las maquinasas, pero sí lo que sí necesita es la heterodimerización, ya sea con 3 y 4 o 1, o la homodimerización con otro HER2. Entonces, hay muchas, como muchas formas en las que se explica el mecanismo de acción, no está del todo dilucidado, pero la forma en la que actúa el trastuzumab consideran es una, que haya una citotoxicidad que se encuentre ligada a células, sería una citotoxicidad ligada, o sea, por células, ya que este es un anticuerpo. El otro mecanismo de acción es que se considera que puede haber una ubiquitinización, entonces que el HER2 se introduzca en la célula y haya una ubiquitinización. Y el segundo mecanismo de acción es que debido a que no puede dimerizarse, haya una interrupción en pues en lo que es eh, el, la palabra sería el mecanismo de inicio y activación de las maquinasas. Bueno, entonces también tenemos este pertuzumab. Este medicamento también es otro anticuerpo monoclonal totalmente humanizado. Entonces, lo diferente es que se une al dominio 2. Entonces, el mecanismo de acción de este está como un poquito pues más dilucidado que el anterior, y lo que hace es que no haya una dimerización otra tirosinquinasa. Entonces, ese es el mecanismo de acción. Entonces, aquí como pueden ver, tenemos trastuzumab y pertuzumab que se han utilizado en el estudio de Cleopatra, porque ambos son anti-HER2. Ahora tenemos también otro anti-HER2. Este es el TDM1. La verdad es que me llamó mucho la atención porque no hasta este momento pues entendí cómo era que realmente trabajaba. Entonces es una combinación. Entonces es el anticuerpo monoclonal, el anticuerpo de trastuzumab más eh, lo que es entancina, y está unido a lo que es el trastuzumab por medio de un tioéter, que es este. Entonces, lo que hace esta entancina es que dice que es un agente antimicrotúbulo. Entonces, lo que va a realizar es una parada del ciclo celular. Y ahorita pues les traje cómo es que funciona. Ahorita lo vamos a ver y se los voy a explicar. Bueno, entonces, como pueden ver, se unió al dominio 4, es internalizado. Aquí se internaliza, luego entra a lo que es la célula, y este es un lisosoma. Entonces, en este lisosoma se destruye tanto lo que es el HER2 como lo que es el trastuzumab, y es liberada la entancina. Entonces, esta entancina
lo que hace es que se dirige a los microtúbulos y entonces aquí es donde es el momento de lo que es la parada del ciclo celular. Se puede decir que la entancina utiliza lo que es el trastuzumab para poder pues llegar a las células con sobreexpresión de lo que es el HER2. Bueno, entonces ya pues hablando un poquito de esto, nos vamos a hablar de lo que es la cardiotoxicidad tipo 1 y tipo 2. Bueno, entonces, hablando de lo que es la cardiotoxicidad tipo 1, pues hablando de definiciones, ¿verdad? Está debido a antraciclinas. Entonces, la forma de actuar de la cardiotoxicidad tipo 1 es que hay una creación por medio de las antraciclinas de radicales libres. Entonces, dígase lo que es la doxorubicina. Entonces hace radicales libres y así es como se crea la necrosis celular. En cambio, en la cardiotoxicidad tipo 2 se encuentra el trastuzumab y esto me pareció sumamente interesante. Entonces aquí pues dice de manera escueta que inhibe la reparación celular, pero nos vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, esto es como de suma importancia. No solo las células de la mama producen lo que es el HER2, sino que las células, los miocardiocitos o cardiomiocitos, como ustedes le deseen llamar, producen también los HER2. Entonces, en lo que es la superficie celular del cardiomiocito, se encuentran estos HER2. Entonces, aquí se une lo que es el trastuzumab y como sabemos, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que la quimioterapia no es algo selectivo. Entonces, al igual que lo hace con las células que tienen las células tumorales de la mama, va a trabajar sobre la señalización río abajo de las maquinasas y de PI3-AKT. Entonces, esto lo que hace es que se detenga la supervivencia, la proliferación de lo que son los miocardiocitos también. Entonces, y lo que va a hacer es que reduce la viabilidad del óxido nitroso, hay un incremento de la angiotensina, un incremento de radicales libres y les traigo lo que es una microfotografía electrónica de lo que es un cardiomiocito. Vale. Entonces, estos son los daños ultraestructurales que produce el trastuzumab. Entonces aquí, empezando aquí, tenemos lo que es una vacuola. Esta es una vacuola edematizada. Bueno, esto es una mujer de 52 años que tiene tratamiento con trastuzumab. Y aquí vemos una vacuola aumentada de tamaño y edematizada. En este lugar, esto que vean aquí es la línea Z. Y entonces hay un ensanchamiento de la línea Z. Recordemos que estamos hablando de cardiomiocitos. Y aquí tenemos lo que son mitocondrias pleomórficas. Entonces, estos son los daños que realiza el trastuzumab, pero estos daños son reversibles. Entonces, se habla cuando hay un daño por trastuzumab de que posiblemente lo que pasa con el tejido cardíaco es que hay entra en hibernación o aturdimiento. Entonces, yo sé que esto no es parte de la clase en sí, pero debido a que hablé de la cardiotoxicidad tipo 1, pues quise mencionarlo rápidamente. El dexrazoxane lo que va a hacer es que es un derivado de lepta. Entonces, lo que va a hacer es que viene y es un quelante de hierro. Entonces, como la doxorubicina lo que hace son radicales, se complementa con el hierro, hace superradicales libres. Entonces, el dexrazoxane lo que va a hacer es que como queda el hierro, no permite estos superóxidos. Bueno, entonces hablando propiamente de lo que ya es trastuzumab y lo que es nuestro tema, la epidemiología. Entonces, se dice que la disfunción cardíaca por trastuzumab, solamente trastuzumab, puede ser del 3 al 4% en las mujeres. Y que la disfunción cardíaca por trastuzumab
asociado a un antracicleno puede llegar a ser de hasta el 27%. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Cuál es la forma de diagnóstico? Entonces, lo que pasa es que aquí se utiliza lo que es la FEVI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y hablemos primero qué es lo normal. La FEVI normal es un valor del 55%, aunque unas literaturas pues dicen el 50%. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, vamos a utilizar una lectura bidimensional. No está recomendado que se haga la FEVI en un medio monoplanar, que es el Take-Holz, sino que lo que vamos a utilizar es una medición bidimensional, que es por el método de Simpson. Entonces, lo que hace es que mide el volumen telediastólico y el telesistólico. Entonces, eso es lo que es la FEVI. Realmente, las mediciones telediastólicas y telesistólicas para ver qué tanto hay de fracción, o sea, es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, luego de esto, entonces, pues como que lo preferido es utilizar la FEVI por medio de un eco transtorácico en 2D, pero ahora, últimamente, pues como que lo nuevo son los ecos transtorácicos 3D. Entonces, miren lo que es, discúlpenme, antes de que pasemos, quería decirles que en esta imagen, en la imagen A, tenemos lo que son las 4 cámaras. Eso es como bien importante, las 4 cámaras. Y también en este que es solo de 2 cámaras, que ve lo que es la aurícula y el ventrículo izquierdo. Bueno, ahora sí, disculpen. Entonces, ahora tenemos lo que es la medición por medio de un eco transtorácico tridimensional. Entonces menciona que este es como más certero que el bidimensional. Y esto es lo que están recomendando actualmente. Ahora vamos a hablar de lo que es GLS. Entonces esto es como bastante nuevo para mí. Entonces esta es la longitud tensional global. Entonces lo que hace en sí realmente, lo que pasa es que antes de que haya una disfunción del ventrículo izquierdo, pues hay lo que son pequeñas deformidades del ventrículo izquierdo. Entonces, dice que se ve lo que es el acortamiento longitudinal, lo de la circunferencia y el engrosamiento radial en cada sístole y diástole. Entonces, esto lo que va a medir es que siga habiendo la misma longitud en el ventrículo izquierdo. Entonces, estos que están aquí, pues están normales, pero este último ya está normal. Esto es en un paciente que se utilizaron antraciclenos y trastuzumab. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, pues este ventrículo ya no se contrae ni se extiende como se contraía en estos de aquí. Entonces, esto es algo que se está usando mucho ahorita. Deformidad. Y esta deformidad lo que hace es una predicción que al final haya una ICC. Bueno, entonces, ¿qué factores de riesgo vamos a tener para que presentemos una disfunción del ventrículo izquierdo por trastuzumab? Entonces, primero que nada, y como todos sabemos, es el uso previo de antraciclina como doxorubicina. La dosis tenemos que tener como mucho cuidado con las dosis acumuladas. Entonces, que pueden, o sea, dan un valor de seguridad de menor de 300, pero hay varias literaturas que unas dicen que es de 300, otra de menor de 450, pero lo que sí sabemos es que mientras más dosis acumulemos de lo que es doxorubicina, mayor va a ser el factor de riesgo de una cardiotoxicidad, porque se habla que con valores menores de 300 tenemos un 1% de riesgo y con valores de 550 tenemos un valor de riesgo del 20% de cardiotoxicidad. Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Pues tenemos lo que es la obesidad, radioterapia previa a lo que es tórax,
y hipertensión, una edad mayor de 60 años y que hubiese ICC previo o cardiopatías previas al inicio de la quimioterapia. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de monitoreo? Entonces, bueno, este estudio habla sobre la reversibilidad de lo que es la cardiotoxicidad por trastuzumab. Entonces, se habla que de las pacientes que presenten cardiotoxicidad por trastuzumab, el 79% van a tener una reversibilidad. Y ahorita les voy a enseñar cómo vamos a monitorizar y qué indicaciones tenemos. Entonces, tenemos aquí los estudios hablan de ecocardiogramas o de MUGAs. El MUGA lo que es una, mira varias ventanas con un scan MUGA. Entonces, pero la diferencia del eco es que el MUGA utiliza radionucleótidos para poder tomar las imágenes, a diferencia de lo que es el eco, que realmente pues no utiliza medio de contraste. Bueno, entonces tenemos diferentes contextos. Entonces, si es en el contexto adyuvante, se realizaría un eco transtorácico al inicio, o sea, un basal, que es cuando la paciente no ha iniciado ningún tratamiento, luego al final la doxorubicina, luego a los 3 meses de haber iniciado trastuzumab, 6 meses, 9 meses y 12 meses en el contexto adyuvante del trastuzumab. Según los estudios, pues luego de finalizar el trastuzumab, si la paciente pues no presentó síntomas, no hay necesidad de realizar ecocardiogramas. Y en el contexto metastásico, al inicio del uso de trastuzumab y solo si presentase síntomas. Entonces, ahora voy a hablarle de qué síntomas puede presentar la paciente y esto es una indicación absoluta de realizar un nuevo ecocardiograma. Entonces, cuando hablamos de lo que es un incremento de la frecuencia cardíaca basal, pero ¿cuánto es esto? Entonces, si tenemos una frecuencia cardíaca basal menor de 80, pero tuvo un incremento de 90, por arriba de 90 latidos por minuto, entonces esta es una indicación. Si la frecuencia basal se encontraba arriba de 80, pero menor de 100, si inicia con una frecuencia basal mayor a 100, entonces le vamos a hacer un nuevo ecocardiograma. Y si la frecuencia basal es mayor de 100 latidos por minuto, pero tuvo un incremento por arriba de 120, también se realiza un ecocardiograma y que presente un incremento de peso de 2 kilos en una semana. No estamos hablando de obesidad, estamos hablando que posiblemente esta paciente está reteniendo líquidos. Y el inicio espontáneo de nuevos síntomas de disnea. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nuestra paciente presenta disminución de la FeNV? Entonces, el inicio de trastuzumab, o sea, vamos a iniciar trastuzumab sí y solo sí. La FeNV es mayor o igual al valor normal que habíamos comentado, ya sea que sea un valor igual a 50 o 55 o que se encuentre por arriba de esto. Si nosotros tenemos una FeNV menor de 50, nosotros no vamos a iniciar trastuzumab porque ya es una paciente que tiene una cardiotoxicidad, muy posiblemente por antraciclenos. Entonces, o que tengamos una FeNV, pues que posiblemente digamos que la paciente tuviera una FeNV en 76 y haya disminuido 16 puntos porcentuales, pero que aún así se encuentre por mayor o igual al valor normal de FeNV. Entonces, si la FeNV disminuyese más de 16 puntos porcentuales de lo basal o disminuyese 10 a 15 puntos de lo basal y se encuentra por debajo del límite normal de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a detener. Bueno, entonces estábamos hablando, ¿verdad?
que si disminuía la FEBI 16 puntos porcentuales de lo basal, o sea que teníamos más de lo normal de FEBI y disminuyó de su basal 16 puntos, vamos a detenerlo 4 semanas. Si tenemos, digamos que teníamos un límite normal, pero disminuyó de 10 a 15 puntos porcentuales, también vamos a detener trastuzumab. O sea, digamos que tuviéramos 55 de FEBI y disminuyó 15 puntos, ahorita tenemos 40. Entonces vamos a detener trastuzumab 4 semanas. Ok. Si volviera, entonces volvemos a realizar un ecocardiograma y si ya se normalizó lo que es la FEBI, entonces volvemos a iniciar el trastuzumab. Ahora, si el paciente continúa con una FEBI igual, o sea, que no mejoró, vamos a omitir el trastuzumab, ya no lo vamos a continuar. Si presenta insuficiencia cardíaca congestiva sintomática, también debe de omitirse el trastuzumab. Ok, ¿y cuáles son los síntomas? Pues los síntomas de la ICC serían disnea, ortopnea, edema. Entre los hallazgos, un aumento de la presión venosa yugular, taquicardia sinusal, taquipnea, galope, y que encontremos una disminución de la FEBI o edema pulmonar en rayos X. Entonces, pues aquí encontré una tabla sobre el tratamiento. Entonces, vamos a dividir a los pacientes en asintomáticos y sintomáticos. Entonces, si tenemos la FEBI disminuida, pero el paciente se encuentra asintomático, entonces, pues continuamos el trastuzumab. Entonces, o sea, FEBI disminuida, pero arriba del valor normal, ¿verdad? Entonces, continuamos el trastuzumab y le vamos a repetir el eco en 4 semanas. No le damos nada. Ok, paciente asintomático, disminuyó la FEBI, pero fueron 10 puntos, pero todavía se encuentra dentro de los valores normales. Continuamos el trastuzumab y repetimos el eco en 4 semanas y consideramos el inicio de beta bloqueadores. Ahora, si disminuye la FEBI de 10 a 20 puntos, pero la FEBI aún se encuentra mayor del 40%, pues todavía podemos continuar el trastuzumab porque nuestro paciente está asintomático. Le repetimos, ahora podemos hacer el eco entre 2 a 4 semanas y tratamos por insuficiencia cardíaca. Yo tengo una tabla, pues el tratamiento que podríamos utilizar. Si hay una disminución de la FEBI, el paciente está asintomático, pero son 20 puntos, más de 20 puntos porcentuales, o la FEBI se encuentra entre 30 o 40%, entonces detenemos el trastuzumab, repetimos en 2 semanas, y si se encuentra por arriba la FEBI del 45%, pues podemos reiniciar el trastuzumab, y si no, pues definitivamente lo vamos a omitir y vamos a tratar a la paciente por ICC. Ahora, pacientes que se encuentran sintomáticos. Entonces, es una FEBI disminuida, pero que lo que disminuyó fueron menos de 10 puntos porcentuales. Entonces, continuamos con el trastuzumab, y como tenemos una FEBI que sí disminuyó, pero son solo 10 puntos, hay que buscar patologías no cardíacas, como cuáles, como anemia. Ok, sintomático, FEBI disminuida, más de 10 puntos, y pero la FEBI se encuentra por arriba del 50%, pues continuamos, repetimos el eco en 2 a 4 semanas, si está estable o mejora, continuamos el trastuzumab, y si empeora, pues detenemos el uso de trastuzumab y tratamos por ICC. Y si la FEBI pues disminuyó disminuyó 30 puntos porcentuales, lo vamos a parar, y definitivamente ya no le vamos a continuar el trastuzumab y vamos a tratar a esta pacientita por ICC. Entonces, aquí encontré una guía para el tratamiento de la ICC. Entonces, si es disfunción sistólica, pues vamos a utilizar YECAS en pacientes sintomáticos clase 1 con una FEBI disminuida, los vamos a utilizar indefinidamente. Los diuréticos en pacientes sintomáticos en conjunto con los YECAS de manera indefinida. Digoxina,
se utilizaría en una ICC moderada severa, pero dice que es incierto el efecto que eso tiene sobre la mortalidad. Betabloqueadores se utilizan de rutina en pacientes estables y el aumento de la dosis va a ser gradual, desde monodosis a aumentar la dosis 3 veces al día. Los antagonistas de la aldosterona, pues dosis pequeñas para insuficiencia cardíaca severa que van de 12.5 miligramos a 25 miligramos, hablando de espironolactona. Sobre lo que es la disfunción diastólica, vamos a utilizar diuréticos en pacientes sintomáticos, nitratos en pacientes sintomáticos y bloqueadores de los canales de calcio que pudiesen beneficiar a los pacientes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a prevenir la cardiotoxicidad? Pues vamos a tratar de evitar administrar de manera concurrente y prolongada los antraciclinos y el trastuzumab. Esto habla de que podría pues, utilizarse trastuzumab de manera secuencial. Luego, evitar dosis acumulativas de antraciclinos mayores de 300 miligramos. Y pues hay estudios donde podría utilizarse paclitaxel y trastuzumab para pacientes con bajo riesgo en el cáncer de mama etapa clínica 1, porque se evidenció que el riesgo con paclitaxel y trastuzumab era del 0.5%. Entonces, esto era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Cari. Solo lo último no te entendí, o sea que el paclitaxel hace que disminuya el riesgo de cardiotoxicidad tras tu... ¿Y por qué mecanismo será esto? Fíjese que lo que pasa es que mencionaba que tenía menor cardiotoxicidad el plaquitaxel que lo que era la doxorubicina. Lo que sucede es que no es que el paclitaxel disminuya el riesgo de cardiotoxicidad tras trastuzumab. Y lo que quiere decir es que, o sea, lo que te entiendo y lo que pues he leído es que obviamente no puedes administrar un antracicleno concurrentemente con trastuzumab porque esto puede ser muy cardiotóxico. Por eso, como tú bien dijiste, de manera secuencial es la forma. Por ejemplo, en un paciente que tenemos en neoadyuvancia, inicias antraciclenos, ¿verdad? Si que querés dar una terapia secuencial, 4 ciclos de antraciclenos y luego seguido de paclitaxel por 12 semanales. En el momento que inicias paclitaxel por 12 semanales, que nosotros por el contexto y por la carga asistencial y todo, damos docetaxel por 4 ciclos, pero el estudio está paclitaxel por 12 semanales. Cuando inicias el trastuzumab, es mejor iniciarlo durante la neoadyuvancia y luego la paciente va a cirugía y luego seguís en la adyuvancia hasta completar un año de trastuzumab. Pero no es que el paclitaxel disminuya el riesgo de cardiotoxicidad por trastuzumab, sino que lo que te quiere decir es que no podés, o sea, que el anti-HER2, el trastuzumab lo vas a iniciar concurrentemente con el paclitaxel, o sea, después de la doxorubicina, no junto con con los 4 ciclos de antraciclenos, ¿verdad? Entonces, y que es preferible utilizarlo e iniciarlo en la neoadyuvancia y completarlo en la adyuvancia, ¿verdad? Pero no que el paclitaxel por sí solo disminuye el riesgo de cardiotoxicidad, solo que lo vas a iniciar cuando inicies el taxán. Okay. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O algún comentario, doctor Castro? A ver si no está hablando por el relajo que hiciste, Mario. Yo pienso que sí. Ajá. Bueno, ¿alguna pregunta a usted? Ahí está el doctor, creo que ya. Sí, sí. Adelante, adelante. Me perdí la última parte, estaba hablando ahí con... Sí, no, nada, pues
Yo creo que Karin, creo que cumpliste los objetivos de la tarea, ¿verdad? Sabías qué puntos ibas a tratar, mecanismos de acción, cómo manejar la cardiotoxicidad, cuándo haces los ajustes, cuándo das tratamientos, ¿verdad? Entonces, creo que quedó más claro, porque pues en la clase pasada empezamos a debatir que 10 o 15 puntos porcentuales, que lo disminuíamos, quedamos, o sea, no, pero creo que quedó más claro como la frecuencia con la cual haces los estudios como ecocardiograma, que son distintos en un contexto adyuvante y en un contexto metastásico, cuando das tratamiento. Pues a mí me pareció muy clara tu presentación. De repente al inicio, cuando empezás a hablar de mecanismos de acción, como que te desviaste un poquito porque tal vez te pareció interesante el tema, lo cual está bien, pero pues siempre hay que, si a mí me parece interesante lo puedo leer para mí, pero pues siempre hay que enfocarse en los objetivos de tu presentación, que tú los tenías muy claros desde el inicio, ¿verdad? Entonces, pero a mí me pareció muy buena tu presentación, te tardaste poco y pues es la idea, ¿verdad? Llevarnos resolver la duda que generó una pregunta, ¿verdad? Entonces, muy bien. No sé si tiene algún comentario el doctor. Y todavía no estoy hablando con aquellos ahorita. Disculpe. Ok, entonces creo que lo esperamos. Ajá. Muchísimas gracias, doctora, por su comentario. Y en la consulta, ¿cómo están agendando pacientes así normales, normalmente como lo hacían antes, o tienen un número limitado de citas? Llegan, no, o sea, como que llega el número normal de pacientes, pero ellos como que un día antes tienen el listado de pacientes, entonces ellos deciden quién pasa solo a receta y quién pasa realmente a consulta. De todos modos, los pacientes, o sea, los pacientes que solo pasan a receta los miramos nosotros, pero revisamos el expediente y entonces al final, aunque sea solo receta, terminamos viendo a veces los pacientes porque progresan o les hace falta algo o ellos quieren que de todos modos uno los vea porque pues tienen alguna molestia eh, o que realmente están inconformes con que no los vean porque ya van como 2 o 3 citas que no los ven. Entonces, y de ahí de que terminamos las recetas empezamos a ver consultas, a ayudarle a los doctores. Ahora hay un nuevo oncólogo que llegó ayer y pues el doctor Luis lo está instruyendo que se llama Julio Noriega, que es del INCAN de México. Y pues eso principalmente. Ay, qué bueno que llegó, creo que es Hamilton, el segundo nombre. Bueno, yo así lo conocí, pero él es muy bueno. ¿Usted lo conoce, doctora? No lo conozco. Sí, yo cuando roté en el Incan de R3, él era R2. Sí, ahí, realmente lo conocí ahí, creo que él es de la antigua, y lo conocí en el Incan, pero sí era muy bueno, muy responsable. Ah, qué bueno. Sí, Bueno. de repente y lo podemos invitar también a las clases. Él, ¿cómo se llama? Participaría en las clases, creo yo. Sí, dijo el doctor Luis que lo... Eso tenía que contarles hoy. Ah, bueno. Bueno. Pues, pues yo estoy tratando de hablar con aquellos ahorita y a ver qué resuelvo, pero también creo que ustedes como residentes se deberían de organizar con todos, por lo menos, eh, para que no se sigan yendo más gente, ¿no? Que al rato van a resultar los de neumo que tampoco quieren por la exposición o los de reuma, porque habría que unirse, ¿verdad? No trabajar, porque eso que hicieron los de nefro pues fue pura vagrada, pues, que ellos hubieran, no hay que dar uno solo por sus intereses, sino por los de toda la comunidad.
pero esa fue vagar, ¿verdad? Pero bueno, ¿vas a decir algo, Luis? No, sí, tal vez solo hablar al grupo, pues que a veces cuando uno habla, sí, yo cuando pasó todo esto de Nefro, medio puse ahí mis puntos de vista y qué opinaba, y lo que hacen es enojarse. Hasta me fue a buscar la residente que se vomitó para no turnar a alegarme, que no sé qué. Yo creo que tal vez sí, mucho como egoísmo por parte de, como dice usted, ven por su pellejo nada más.